Bueno, si hay algo que viene preocupando es la violencia en nuestra sociedad, pero fundamentalmente la violencia de los adolescentes o entre los adolescentes, entre los chicos. Está justamente Marisol Marchionati, que es secretaria de prensa de ANSAFE. ¿Cómo le va, Marisol? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, porque ustedes, digamos, esto lo tienen en forma directa, los docentes, ven lo que está sucediendo. Para nosotros pareciera que es algo nuevo, pero ¿cuánto hace que se viene detectando esto de la violencia entre jóvenes? En verdad, no es una situación que sea nueva en las escuelas. Siempre se han manifestado cuestiones de convivencia entre los jóvenes y las jóvenes en las escuelas. Ocurre que hay otra manera de comunicar. Hace 20 años atrás, 30 años atrás no existían las redes sociales, no existía una manera de uniformar las noticias o las cosas que acontecían en las escuelas. Hoy en día es muy común que con un celular se pueda filmar una gresca entre los chicos, y no porque esto ocurra en este momento, es que nunca han existido situaciones de conflicto. Los vínculos entre las personas siempre generan situaciones de conflicto y situaciones de tensión, que sin lugar a dudas no siempre llegan a lo que tiene que ver con la agresión física o con la agresión verbal. Marisol, a ver, por lo que usted dice, digamos, esto siempre existió y ahora se conoce por las redes sociales, pero ¿siempre existió tanta violencia entre los chicos? Hay un mundo que está mucho más violento. La escuela no escapa a esa realidad, ni los chicos escapan a la realidad que les acontece cotidianamente de un mundo que a veces los excluye, que a veces los deja ubicados en lugares que tienen que ver con el no diálogo, con la soledad, con no esto de poder potenciar la palabra como un vehículo de comunicación para resolver situaciones conflictivas. El mundo ha perdido el vínculo de la palabra, de recuperar la palabra como la herramienta para poder resolver las cosas que acontecen, las situaciones, los conflictos que se dan en la vida cotidiana. Sí. Marisol, se conoció hace unos días un video que se hizo bastante viral, en donde una compañera graba con su celular a otra que está teniendo una discusión muy violenta con la mamá de un chico porque no la quería ir a buscar, se demoraba para irlo a buscar a la escuela, y esta mujer se puso muy violenta con la maestra, que le reclamaba que fuera a buscar a su hijo. Y conocemos de casos así en donde los padres defienden por ahí algunas actitudes y agreden al docente. ¿Cómo lo viven a esto ustedes? Es una expresión más de la pérdida de la palabra. Uno no justifica la violencia en ningún caso. No es que uno diga, en este caso sí lo acepto, en este otro caso no. La violencia es repudiable siempre. Lo que uno puede hacer es entender algunas cuestiones y poder trabajar sobre eso para modificarlo. ¿Sí? Nosotros sabemos claramente que muchas veces el valor de la escuela para algunos grupos sociales tiene una determinada importancia en la vida de los niños y los jóvenes, y para otros grupos sociales tiene otra importancia. Quien no ha tenido, se le han lesionado sus derechos, se le han vulnerado sus derechos y no ha podido acceder a otro espacio donde la palabra circule de manera tal que uno pueda resolver el conflicto, a veces la violencia es la única forma. Marisol, pero ahí, a ver, hay una cuestión que es cierto esto que usted dice, digamos, hay lugares donde el acceso a muchas cosas hace que se termine de esta manera. Pero hoy la violencia y el maltrato a los docentes, fundamentalmente, también está dado en las clases medias y altas, digamos. Aquel docente que se anime tal vez a sancionar a un chico o a poner una nota baja, muchas veces tiene, bueno, de alguna manera, la reprimenda de los padres hacia el docente, poniéndose del lado del chico y no respetando como antes se respetaba. Yo iba a mi casa y mi mamá decía, lo que dice la maestra es palabra santa. Claro. Hoy no es así. La escuela sigue siendo el lugar de mayor respeto como institución social en las comunidades. Esto también hay que decirlo. Y también hay que decir que ha habido una manera de mirar la escuela que ha cambiado, porque ha cambiado la sociedad. Nosotros, los maestros, si hay algo que
que hacemos siempre es abrir la escuela para que todas las voces, para que todas las diferencias, todas las semejanzas, todas las multiplicidades de forma de vida puedan acceder a ella. Pero no es menos cierto de que hay también un posicionamiento muchas veces que va en contra de la misma escuela. Y sobre todo podemos decir hacia la escuela pública. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se ha abierto tanto que se ha vuelto negativo esa apertura? Yo le quiero decir que en los años 90... hubo una mirada, un posicionamiento de mirar la escuela y de mirar el trabajo de los docentes, que quienes tenían que acompañar y apoyar la escuela la atacaron. Nosotros hemos peleado mucho, por eso es la pelea que estamos dando hoy con el tema del financiamiento educativo. Una escuela que nosotros pensamos que tiene que tener una educación de calidad, significa que no está basada únicamente en lo que esté vinculado con los contenidos, sino que esté vinculado con el hacer. ¿Por qué echamos la culpa a todos los 90? ¿Por qué? Porque los 90 tuvo una clara política de privatización de la escuela pública y de construir escuelas públicas para pobres y escuelas pobres para pobres y escuelas de ricos para ricos. Y yo le puedo dar muchos ejemplos. El 8º y el 9º año, en aquellas escuelas que estaban en barrios con los derechos vulnerados de los chicos, no tenían las mismas garantías que tenían otras escuelas que tenían la infraestructura, el edificio, ¿Eso los causa profesores. Violencia? Sí, por supuesto. Marisol, por supuesto. Cuando a un sujeto no se le garantizan, desde quien debe garantizarlo, que es el Estado, el acceso a sus derechos, sin lugar a duda que genera violencia. Claro que sí. El no poder, a ver, si un chico que iba a una escuela primaria en los 90 no terminaba el 9º año, por X motivos, ejemplo, porque tenía que salir a trabajar, porque tenía capaz que su propia familia, no tenía nada que certificara que alguna vez había pasado por una escuela. No tenía nada. Si no terminaba el 9º año, no tenía nada que certificara que él había pasado por una escuela. Marisol, ¿ustedes tienen un protocolo de acción cuando se encuentran con este tipo de situaciones y tienen las herramientas para enfrentarlas? Hay un protocolo construido y ordenado desde el Ministerio de Educación de cuáles son las acciones que se tienen que llevar adelante. De igual manera, nosotros estamos convencidos que hay que invertir más dinero en educación. Nosotros hemos logrado en el ámbito de la paritaria poder crear los equipos de los equipos de intervención en las escuelas, los equipos socioeducativos que son por concurso, bueno, y que son equipos que están en toda la provincia, pero que sin lugar a dudas no alcanza. Hay que tener más de esos equipos, hay que crear más, hay que tener más cercanía con la escuela, a las infancias hay que cuidarlas y en nuestro país se es niño hasta los 18 años. Por tal motivo el Estado debe garantizar la inversión en educación y en contención y en atención de todos los chicos hasta los 18 Marisol, años. Esto seguramente lo vamos a seguir tratando al tema. Esta última respuesta muy corta. Esta violencia que hay de los jóvenes y de la sociedad, ¿no? Pero esto de los jóvenes y de los chicos, ¿tiene que ver con esta cuestión de no oírlos y excluirlos? Sí, tiene que ver con un mundo que incluye a muy pocos y expulsa a otros muchos. Bien, gracias por haber venido. Gracias, Marisol. Nos vamos ahora a un informe que tiene que ver con lo que ya adelantábamos esta semana del parto respetado, que fue desde el 14 al 20 de mayo, y la idea es visibilizar los derechos de las mujeres parturientas. Hay una ley que tiene 12 años de promulgada en la Argentina, que la gente la conoce como la ley de parto respetado, pero en realidad es la ley de derechos que tiene el padre, la madre y el niño en el momento de nacer. Es muy importante porque todos tenemos derechos en el momento de nacer a una intimidad, a respeto de las creencias, a respeto de los tiempos, a no ser medicalizado si no es necesario, a un trato digno. Con el correr de los años desde que se promovió,
está siendo conocida por la gente va a las instancias del nacimiento conociendo los derechos que le asisten tanto a la madre como al niño. Es respetar los tiempos fisiológicos del nacimiento, es esperar a que el bebé decida cuándo quiere nacer, respetar el proceso normal del transcurso de este trabajo de parto, respetar las decisiones de los padres, ayudarlos e informarlos a tomar decisiones informadas y conscientes en el marco de la salud pública por sobre todas las cosas. El parto respetado de los tiempos y de las decisiones de los padres y de las familias se debe de hacer en una institución donde vos tengas los recursos necesarios para poder sobrellevar algún transcurso del trabajo de parto que salga de la normalidad. Siempre me preguntan, ¿es un parto normal? ¿Voy a parto? Si todo está bien, si vos como mujer, como mamá estás bien y tu bebé está bien, que así seguramente será, si Dios quiere será un parto normal, pero respetando ciertos parámetros, obviamente. Tener un lugar de privacidad para parir, respetar los sonidos, que no sea un lugar ruidoso, que no sea un lugar donde circule mucha gente. Cuando la mujer en situación de parto, lo que generalmente pasa es que entramos a lugares muy iluminados, que entran y salen enfermeras, te miden la presión, te ponen un suero, continuamente intervenida, y eso entorpece mucho el parto, el proceso fisiológico del parto. En cuanto a las dificultades que nos encontramos en los sectores de salud, por ahí es, bueno, la gran demanda. Tenemos una maternidad con 3.800, 4.000 nacimientos anuales, y a veces partos en simultáneo, donde si bien tenemos box de parto y salas TPR, de trabajo de parto, parto y recuperación, a veces, bueno, se hacen partos en simultáneo y por ahí uno no puede crear ese ambiente ideal para el nacimiento, donde por ahí tiene que haber menos ruidos, donde la madre se sienta más contenida. A veces las urgencias son otras y no podés dedicarle todo ese tiempo en cuanto a la demanda que implica una maternidad con el alto número de nacimientos. Siempre el personal pone lo mejor de sí, pero a veces obviamente algunas cosas quedan inconclusas. Muy bien, les decía que vamos a hablar de la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a algunos países de Asia, China, por ejemplo, Japón, él anduvo por allá. Hubo un santafesino que estuvo en la delegación y está en los estudios de Canal 5 de Rosario, se llama Carlos Castellani. ¿Cómo le va, Castellani? Buenas noches. Hola Marcelo, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Carlos, usted viajó con el presidente Mauricio Macri hacia China y Japón. La pregunta es, como usted es director del Banco Nación de la República Argentina y también es empresario santafesino, ¿en carácter de qué viajó? ¿De empresario o de director del banco? Digamos de las dos cosas. Fui invitado como director del Banco de la Nación, pero también yo tengo un emprendimiento en Linji, en una ciudad 500 kilómetros al sur de Beijing. Y bueno, también aproveché los últimos días como para visitar ese lugar donde realmente nosotros fuimos los primeros que colocamos sembradoras en China, acá desde la Argentina, pero por siembra directa, porque allá se espera una transformación en cuanto al campo, que hay campos de 1,5 hectáreas y realmente una migración hacia las ciudades, pero todavía está un poco lento, de manera que eso habrá que esperarlo un tiempo más, pero bueno, es un mercado muy importante que no queremos dejar de lado, este mercado. Castellani, usted dice que es un mercado muy importante, muchos hablan del gigante asiático, refiriéndose a China, y muchos lo ven como el gran salvador. La Argentina se va a salvar con China, inclusive se habla que va a salvar a algunos países de Latinoamérica. ¿Es para tanto? Yo creo que China, por supuesto, es una potencia, podrá ser en el futuro la segunda, la primera, la tercera potencia, pero realmente es para tener relaciones comerciales y de eso se trata. Fundamentalmente Argentina tiene
una remodelación importante, una especie de, una cantidad de obras muy grandes que le va a confiar a China, y también China es importador de nuestros productos, digamos fundamentalmente de productos de granos, que también tendrá que ser en el futuro con valor agregado. Y para Argentina es uno de los países, además de todos los otros, Argentina quiere abrirse al mundo, que es lo que está haciendo. En este viaje también estuvimos en Japón, hace 19 años que no iba un presidente argentino a Japón, y mucho más años todavía que no viene un presidente de Japón a la Argentina, un país que con pocas riquezas y recursos naturales supo de alguna forma hacerse una potencia mundial, y la verdad es que bueno, fue una experiencia muy importante. Pero China sí va a ser una relación, ya la es, para Argentina también de ida y vuelta, donde se quiere, y lo escuchamos al presidente de la Argentina decirlo en un almuerzo con muchos empresarios chinos que reclamaban rápidamente, digamos, tratar de venir para hacer las represas. También otra obra importante con un crédito de $1.000 millones del Exim Bank sería armar, digamos, hacer casas acá mismo, pero de un modelo que tienen ellos, prefabricadas, unas 100.000 viviendas. Ese es un tema que se está trabajando también fuertemente, y Argentina a la par tratar de ver de qué forma se le puede poner valor agregado a los productos que nosotros hacemos. También al presidente se le escuchó decir, está bien, nos compran porotos de soja, pero nosotros queremos vender más aceites, con lo cual ahí se conversó en un almuerzo de negocios que hubo, en el que yo pude participar, y donde realmente se están viendo todas las posibilidades y abrir un camino más fluido para la relación comercial entre los dos países, ¿no? Castellani, no quiero que se ofenda con esto que le voy a decir, pero hace de la década del 40 que estamos escuchando en la Argentina que hay que agregarle valor a las exportaciones, fundamentalmente a esta cuestión de los granos, y eso no se ha cumplido nunca, y pasan los gobiernos y todos hablan, vamos a agregar valor a nuestras exportaciones. En esto que dice Macri, en esto que dicen ustedes, ¿se va a quedar en una acción de gobierno real? ¿Se va a hacer o va a quedar solamente en palabras? Tiene una decisión de hacer un país normal, y nosotros no fuimos un país normal. Hace 70 años que venimos trabando los negocios de exportación, de importación. Hasta hace poco tiempo teníamos impuestos para exportar, no granos, sino industria que tiene valor agregado, que la industria, los productos industriales en el mundo son mucho más competitivos. Nosotros en Argentina, si hay un sector exitoso, es el campo, que produce alimentos para 400 millones de toneladas y a precio muy competitivo, tal es así que no tenemos que salir a venderlo, sino que nos vienen a comprar. Pero también tenemos industria, que no es poca cosa, porque solamente Brasil y Argentina tienen industria en América del Sur. No somos competitivos por la presión impositiva que el propio gobierno dice que tenemos, pero además por las trabas que le hemos puesto durante mucho tiempo. Teníamos diversos tipos de cambio, un tipo de cambio que valía 9 pesos el oficial y 15 pesos el dólar realmente que se tenía que pagar. Hoy tenemos un solo tipo de cambio, a veces se quejan algunos de que está bajo, que está alto. Yo digo, el tipo de cambio tiene que ser el termómetro de la economía de un país, como es para la persona de su salud, y tiene que ser libre, digamos, tenemos que olvidarnos del dólar. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a que la actividad privada, que es la columna vertebral de un país, pueda trabajar libremente para que los mercados de exportación no estén, digamos, a la deriva de que cuesta mucho esfuerzo para alguien, en el sector que sea, conseguir un mercado de exportación, y después las reglas de juego cambien aceleradamente. Eso no sirve, no existe en muchos países del mundo, y creo que Argentina quiere caminar ese camino. El tema es poder conseguirlo, pero estoy seguro que se quiere bajar la inflación, que se quieren dejar las trabas que de alguna forma entorpecían los mercados, y que se quiere ir hacia una expansión en ese sentido, ¿no? Ahora, Castellani, el presidente lo dijo en su gira, la Argentina produce alimento para 400 millones de personas. Nosotros somos poco más de 40 millones y usted es un hombre que, está bien, hoy es director del Banco Nación, es empresario, pero es un hombre que viene de la política. Si producimos para 400 millones de personas, ¿por qué en Argentina hay hambre? La verdad es indescifrable, es incomprensible. Yo creo que la Argentina adolece de mucha intermediación política en todos los casos.
¿Cuánto puede costar los alimentos en la República Argentina? Digamos, un gobierno que gasta lo que produce un producto bruto y tenemos déficit. Yo creo que un listado de la gente que pueda tener un problema de alimentación puede ser superado. Económicamente no es un problema para la República Argentina tener alimentos para satisfacer a 40 millones de habitantes, que obviamente muchos pueden pagarlo. Habrá, como se dice, en la línea de pobreza, 20%, 15%, 30% en total, pero no todos con problemas de alimentación. Yo creo que Argentina ha adolecido de organizaciones intermediarias y agrupaciones que dicen ser las que solucionan los problemas, que tienen llegada al poder y que muchas veces han entorpecido este tema. Es inexplicable, no lo debería haber, no deberíamos tener una persona con hambre y yo creo que si se quiere se puede y eso se tiene que hacer. Castellani, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Carlos Castellani, que estuvo junto al presidente Mauricio Macri en esta gira por China y Japón. Gracias a los compañeros de Canal 5 de Rosario. Nos vamos a ir a la pausa. ¿Te parece bien, Gabriela? Me parece perfecto. ¿Vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Todavía falta un bloque. Dale. No se vayan, que hay más en primera persona.